ayer usted recordará, habíamos hablado sobre la ética y que muchos pensaban que la ética era una cosa sola y resulta que usted nos aclaró que había varias éticas y que no es que sea una cosa que no tenga valor en sí misma, sino que relativamente hablando puede haber un tipo de ética que esté condicionada por la persona humana, por el medio geográfico o espiritual en el que esté, o nacionalista, o de distintos aspectos, políticos. Y ahora quisiéramos saber un poco, a ver qué pasa con la ética profesional, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, cuáles son los límites, cuáles son las consecuencias, cómo se puede y se debe actuar en ese sentido. Claro, es el gran, enorme ámbito, digamos, de lo que tal vez ha sido una de las contribuciones más grandes del siglo XX a la cultura universal, que ha sido el trabajo organizado de modo profesional, ¿no? Y también la creación de lo que llamamos actualmente empresas, ¿no? Empresas de servicios, empresas de producción, etcétera, que este siglo ha sido único en la riqueza, en la variedad, en la creatividad, en que se ha manifestado el trabajo humano. Ahora, en medio de ese proceso de trabajo tan rico, tanto los que trabajan por cuenta propia como los que se asocian en empresas, se presentan situaciones sumamente complejas y difíciles en la vida, y para algunas personas no hay más remedio que ir tirando de día en día como se puede, ¿verdad? Aunque después uno se dé cuenta que tuvo que mentir, o que se dejó corromper, o que aceptó dar un soborno, o se dejó comprar, etcétera, pensando que no hay más remedio en esta sociedad compleja que sobrevivir, ¿no? Es verdad que en otra conversación hablamos de que había varias éticas, porque hay personas que organizan su vida de un modo coherente dentro de un sistema de conducta que está basada, por ejemplo, en el uso del poder, que se inspiran en Nietzsche o personas así que creen que la ley natural es que el fuerte le gane al débil y que no hay que hacerse más problemas. Esos tienen ese tipo de ética. Hay otros que son puramente racionalistas y creen que la única manera de sobrevivir, y que tienen su coherencia cuando la viven bien, ¿verdad?, son los racionalistas que dicen que el único modo de sobrevivir es por medio del consenso. O sea, seguir lo que en un momento dado el grupo o la mayoría ha consensuado. Aunque en algunos casos se consensúen cosas que uno en conciencia piensa qué pena, qué horror, ¿verdad? Pero hay que seguir a la mayoría, no hay más remedio. De así piensan muchas personas que son muy relativistas, no creen que existe el bien o el mal. Y luego estamos las personas que, según la vieja tradición clásica greco-latina y también judeo-cristiana que se han unido en la historia, pensamos que hay ciertas verdades básicas y hay ciertos bienes que no se deben violar nunca, y que por lo tanto son como límites a lo que uno puede negociar o pactar con otros, y que forman, digamos, otro tipo de ética. Yo cuando hablo de ética profesional me refiero a esta última, porque las otras realmente, más que promover el desarrollo de la madurez moral de una persona, más bien la envilecen, ¿verdad? Pero sobre esta última, yo creo que sí hay unas cuantas orientaciones que podemos dar a personas para resolver sus problemas concretos. Hace un tiempo, ¿sabe?, me visitó un abogado de un estudio muy importante. No diré ni el país ni la época, pero un abogado de una empresa muy importante que tenía muchos miles de empleados y que venía a fin de año con un problemita personal, porque los gerentes generales de la empresa le habían dicho que por un problema de liquidez, que no tenían a fin de año suficiente liquidez, tenían que incumplir con algunos pagos. No había más remedio, y que les pasaban a los abogados el tratar de evitar, en la medida de lo posible, problemas de juicios y pleitos. Pero el criterio que le pasaron al estudio de abogados era que lo que no había que dejar de pagar eran los impuestos del Estado, porque como era una empresa muy grande y estaban bajo inspección, preferían no tener problemas con el Estado. A los proveedores, a los que eran muy importantes, había que pagarles hasta donde se pudiera, pero a los menores, que no tenían mucha capacidad de presionarlos, que esperaran indefinidamente. Y luego, a todos los que cobraban sueldos, que el sueldo de diciembre lo retrasaran para enero. Y los aguinaldos de fin de año que se retrasaran indefinidamente. De modo que con eso se podía más o menos equilibrar la falta de liquidez. Pero este hombre
venía y me decía, estos criterios son no pelearnos con los poderosos y un poquito abusar de nuestro poder con los más débiles, ¿verdad? Y resolver el problema. Este hombre tenía un problema de ética profesional. ¿Puedo yo trabajar para una empresa como estudio que me pide comportarme de esta manera? Y yo le dije, bueno, ¿y tu conciencia qué te dice? Me dijo, a mí me molesta seguir estas normas que me han dado. Podría simplemente decir, amén, a mí me pagan, yo no tengo más remedio que ganarme la vida y ejecuto. Le dijo, pero no te quedarías tranquilo en tu conciencia. Y me dijo, no. Entonces, ¿qué me aconseja? ¿Y qué podía hacer? Entonces yo le dije, pues en lugar de ponerte a realizar estos principios, tenés que volver a hablar con los gerentes y replantearles totalmente la situación. A ver si los convencía. Y tratar de brillar profesionalmente por tu creatividad profesional, ¿no? Y decirle, yo me encargo de ver hasta dónde, cómo podemos de alguna manera postergar el pago de algunas deudas. A lo mejor hay vencimientos que tenemos con bancos que se pueden renegociar. Nos va a costar un poco en materia de intereses, pero no hagamos daño a nuestros empleados. Y tratarlos de convencer de que precisamente los empleados no sufran, no sean los que paguen el ajuste o la crisis del momento. Encontrando una solución. Y negociar con los poderosos para ver si uno les convence de alguna manera y les toca su propio interés para que no sean ellos los que se lleven el bocado de león en este momento difícil de fin de año. Y lo envíe de regreso con el problema. Y fue un creativo, talentoso, profesional, que tuvo que inventar los argumentos, elaborar la estrategia y hacer reconsiderar a sus mandantes, digamos, todo el planteamiento. Pero volvió muy contento. Me lo imagino. Porque los convenció. Los convenció y además le dijeron, además va a haber mucha más paz social en ellos. Sí, había otros beneficios colaterales, ¿verdad? Hay modos de plantearse en la práctica, con capacidad profesional, la solución de problemas difíciles. Aunque él no lo hubiera logrado totalmente, le hubiera quedado el consuelo tremendo de haber hecho todo lo posible. Así es. Pero no decir, bueno, ya que no se puede, sin ni siquiera pelearla, ¿no? Ahora, todo esto se puede sistematizar, porque este fue un ejemplo, pero se puede sistematizar en unos cuantos consejos y actitudes que indican que uno tiene una actitud, digamos, que se puede llamar ética, es decir, de respeto por los valores profundos que afectan a cada persona en la sociedad. Y yo diría que el primer valor ético que hay que tener es estar convencidos que cada persona merece respeto, sobre todo los que tienen menos capacidad de defenderse a sí mismos, ¿verdad? Y yo diría que tal vez en algún otro blog podríamos abundar en estos principios, pero la primera de todas las convicciones es que cada ser humano es digno de respeto. Siempre llegamos a ese primer punto fundamental. Es fundamental. Porque si falla eso, el edificio se viene abajo. Sí. Bueno, un momento, por favor, ¿Cómo no? entonces. Respetar, digamos, al ser humano, esa es la parte esencial de la ética. Si no hay respeto por la persona humana, se acabó todo. Se acabó todo. Pero además de ese respeto, debe haber otros elementos que sean tan importantes, quizás, y como complementos, para que se pueda lograr ese principio. Sí, necesariamente. Yo diría que hay 3 o 4 convicciones profundas que hacen que una persona se pueda decir que tiene convicciones morales o éticas. Y si no, realmente no las tiene, ¿no? O es simplemente un discurso retórico. Aparte de esta convicción de que no se puede usar a las personas como puros medios, o solamente como medios, hay otra convicción que el hombre moderno, la mujer moderna, profesional, en la profesión que sea, debe tener, y es que moralmente es de justicia trabajar bien. Y uno tiene que tener esta convicción profunda, trabajar profesionalmente con excelencia. Si no, todo es un cuento, ¿verdad? El médico tiene que estar realmente actualizado, profundamente compenetrado con su profesión, tiene que tener toda la pericia, la habilidad,
el talento, la información que se espera en un muy buen profesional. Eficiencia, en una palabra. Eficiencia, ser eficaz en lo que hace. Eficaz en los resultados, En digamos, los resultados. pero esa eficacia, Prepararse para esa eficacia. claro, viene detrás de mucho esfuerzo, mucho estudio, etcétera, ¿no? Requiere sacrificio. Sacrificios todo de eso. muchos tipos, de descanso personal, etcétera. Y así en cualquier habilidad, en cualquier oficio, en cualquier profesión. En América Latina, lamentablemente no tenemos mucho prestigio a nivel mundial bajo este aspecto concreto, que no somos gente muy amante del trabajo hecho esforzadamente, con espíritu de excelencia, dentro de lo que podríamos llamar una civilización del trabajo bien hecho, ¿verdad? Y por eso no se puede hablar en términos generales que seamos dentro de la cultura mundial un modelo de moral profesional muy bueno, porque este punto concreto es muy deficiente acá en nuestro continente, ¿verdad? Es complejo, habría que ilustrar con muchos ejemplos lo que es un trabajo muy bien hecho, porque una cosa es un profesor que trata de dar una clase excelente, otra cosa es, por ejemplo, un sacerdote que predica bien. A los sacerdotes, por cierto, nos dicen, esto es una mera anécdota, ¿verdad?, que para hablar bien durante 10 minutos hay que prepararse 1 hora. Para hablar bien 1 hora basta con prepararse 10 minutos. Y si uno no se prepara en absoluto, puede hablar indefinidamente por muchísimas horas, ¿verdad? Es que realmente el trabajo muy bien hecho, sintético, corto, bien hecho, tiene detrás mucho esfuerzo, ¿verdad? Y cuando uno no ha hecho ese esfuerzo, y sabemos que a veces los curas aburrimos en los sermones del domingo, cuando no los hemos preparado, y empezamos a hablar y no sabemos ni a dónde queremos llegar ni cuándo vamos a terminar, ¿no? Horror. Bueno, pues eso puede pasar en cualquier actividad de esta vida. El que no sabe trabajar se le nota en la falta de objetivo, en la falta de metodología, en la falta de resultados, un horror, ¿verdad? De modo que trabajar bien, otro principio fundamental. Yo hace años a un sacerdote muy santo le oí decir que el primer principio de equidad es trabajar bien. Yo creo que ahí está encerrada una buena parte de la ética profesional, ¿no? El político, el intelectual, el maestro, claro, tienen trabajos bien hechos que se juzgan según criterios muy distintos, pero cada uno tiene que tener esos criterios claros. El otro tema fundamental es que si no, no hay una conciencia ética de la vida, es tener coherencia en las decisiones de conciencia. No puede ser que uno piense, yo no acepto coimas, y a los 3 días, porque tengo una deficiencia de liquidez en el bolsillo, digo, por esta vez acepto una. Pero mis convicciones son que yo soy una persona honrada que no acepto coimas. Y 3 meses después tengo otra excepción porque de nuevo se me ha presentado una pequeña dificultad. O yo soy una persona totalmente opuesta a la mentira. En mi boca no entra la mentira, ni sale de ella. Pero hay unos momentos en que es una legítima defensa personal, entonces miento, pero por una única vez. Y 2 semanas después se produce otra única vez, ¿verdad? No hay coherencia en la conciencia. La persona que tiene convicciones de verdad, pensadas, meditadas, es coherente y a veces sufre las consecuencias. Si no miento, si estoy convencido que mentir es una ofensa grave a los demás, porque la confianza de la vida social depende de la veracidad de las palabras y de las acciones. Si yo tengo esa convicción, no puedo hacer excepciones ocasionalmente, porque entonces ya no se sabe cuál es mi convicción personal, si la verdad o la mentira. Una persona así no puede decir que tiene una conducta regida por algún tipo de visión moral o ética. La coherencia. Es posible que uno se equivoque, pero si se equivoca de buena fe, sigue siendo una persona correcta. O puede ser también que aún teniendo un buen propósito, en un momento de debilidad, haya, como quien dice, haberse equivocado, haber metido a la pata. Sí, pero uno no ha manipulado su conciencia. Exacto. No es que lo que es bueno hoy es negro y lo que es bueno mañana es negro, como decían los revolucionarios marxistas de principios de siglo, ¿no? Que la verdad es lo que hace bien a la revolución. De modo que si hoy matar hace bien a la revolución, eso es bueno. Y si mañana matar hace mal a la revolución, entonces es malo matar. Entonces era, digamos, el doble discurso del relativismo total. En cambio, el que tiene coherencia en su conciencia, sabe que a veces a lo mejor pierde un negocio.
deja de tener unos ingresos, pero no miente, o no se corrompe, o no compra a otra persona, o no se deja comprar, ¿no? Hay una convicción que realmente permite que cada uno dentro de su propio interior sepa si tiene o no esta capacidad de autodominio y autogobierno según algunos principios morales, que van orientados no por una especie de legalismo fanático moral, van orientados por una luz muy grande, que es qué es bueno para todo ser humano, especialmente para mí, que soy el que tiene que tomar las decisiones. Y para mí lo más importante es no violentar mi conciencia, no manipular mi capacidad de libertad, no ir en contra de lo que mi inteligencia me dice que es lo verdadero, porque si no me destruyo a mí mismo como ser humano. O sea, la moral tiene muchos bienes que busca. Pues yo diría que hay otro principio que es enormemente importante, que es saber pedir consejo, apoyarse en la experiencia y en los conocimientos de los demás. Hace tiempo yo tuve una experiencia, esta es una anécdota minúscula, pero tuve una experiencia con un médico. Me tuve que hacer unos estudios radiológicos y cuando me entregaron las placas, al mismo tiempo me entregaron lo que siempre entregan, un sobre con la opinión del radiólogo. Fui al especialista con las placas y el sobre, y el especialista sacó el sobre del radiólogo y en mi presencia lo tiró a la papelera. Lo despreció, porque se suponía que él se consideraba una especie de premio Nobel en lectura de radiografías y se puso a estudiarlas. Y mientras él las estudiaba, yo interiormente dijo, y a usted, doctor, yo a usted lo tiro a la papelera como profesional. De modo que nunca volví a él. Porque una persona que tiene conciencia ética sabe que dos cabezas piensan más que una. Pero por supuesto. Hay que saber pedir consejo. Por Eso se llama la virtud de la prudencia, que es la sabiduría en el hombre, dice la Biblia, ¿no? El hombre prudente es un hombre sabio. A veces la soberbia también hace que una persona crea que lo sabe todo y entonces piensa, ¿quién va a ser otro para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Sí. Y la soberbia es una falta de ética. Y la ceguera del alma.